Bueno, vamos a iniciar primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de los Corintios en el capítulo 11, verso 20, 21 y 22. Dice la escritura: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ocupen sus lugares, iglesia, para poder comprender un poquito más estos versículos de la palabra del Señor. En aquellos tiempos, como ahora, participaban de la cena del Señor. Unos lo hacían una vez a la semana, otros lo hacían una vez al mes. Cuando la iglesia era perseguida y ellos tenían que esconderse en catacumbas, pues participaban de la cena del Señor cuando podían. Pero antes de que iniciara la persecución, ya llevaban a cabo esta ordenanza, este sacramento de participar de la cena del Señor. Y cada vez que lo hacían, ellos tenían una reunión donde se juntaban todos los que habían recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador, y participaban también de los alimentos. Era una reunión de comunión donde cada quien llevaba alimentos. No sé decirles si primero participaban de la cena del Señor o primero participaban de la comunión a través de los alimentos que ellos llevaban, pero de que lo hacían, lo hacían. Pero Pablo estaba muy molesto con la iglesia de Corintios. Estaba molesto, estaba enojado, estaba enfadado. Y él les dijo a la iglesia: lo que ustedes están haciendo no es nada agradable para Dios. Realmente venimos a participar de la cena del Señor, del sacramento del Señor. Pero lo que ustedes están haciendo, eso no es la cena del Señor. Eso no es comunión entre la iglesia. Eso no es participar de lo que Dios nos dejó establecido que hiciéramos. Porque cada uno de ustedes trae alimentos para compartir, para participar de una comunión entre todos. Pero los que tienen dinero pueden traer muchas cosas, pero relegan a los que no tienen, a los más pobres, los hacen a un lado. Ustedes se juntan y empiezan a comer y a comer y a comer, y a los que tienen poco o a los que no tienen nada no les comparten. No les dicen: oye, ¿quieres un bocado? ¿Quieres tantito vino? ¿Quieres tantito? No les dicen nada. Los relegan. Y ustedes están platicando y platicando, conviviendo, comiendo, y a los que menos tienen los hacen a un lado. Y aquí Pablo hace referencia a una palabra donde dice, y unos tienen hambre y otros se embriagan.
Pablo no hace referencia a que la iglesia estaba tomando vino para embriagarse. Pablo lo que está dando a entender es que unos tienen hambre y otros comen de más, se sacian de más y no comparten con los que no tienen. Y eso no es nada agradable al Señor, porque ustedes, al pretender tener una comunión como hermanos, lo único que están haciendo es avergonzar a los que no tienen. Avergüenzan a los que no tienen. Y ojo, esto es muy delicado, porque a veces hay personas que no tienen o que tienen muy poco, y a veces tenemos reuniones y mucha gente a veces dice: no, pues no voy a poder ir. No es que no quiera poder venir, es que no tiene para poder compartir, para poder aportar. Y había muchos que lo podían hacer, pero lo hacían nada más entre ellos, entre su núcleo. Y por eso Pablo le decía a la iglesia: ustedes avergüenzan a los que no tienen. ¿Quieren que los alabe por esto? ¿Quieren que les aplauda? ¿Quieren que les diga bien hecho, hermanos? Pues no se los voy a decir. En esto yo no os alabo. Estoy en contra de lo que ustedes hacen. Nosotros como iglesia sigue estando vigente este compromiso, esta responsabilidad, este sacramento de participar de la cena del Señor. Pero tenemos que hacerlo con un entendimiento tal que cada vez que podamos participar de ello, podamos estar más firmes en lo que hemos creído, hermanos. Porque el participar de la cena del Señor tiene una importancia tal, pero es una grandísima importancia que se relaciona con el pasado, con lo que Cristo hizo, se relaciona con el presente, con lo que Cristo está haciendo, y se relaciona con el futuro, lo que Cristo va a hacer. Y en la medida que tú y yo como iglesia podamos entenderlo, cada vez que participemos de la cena del Señor, lo vamos a hacer, uno, en el temor del Señor y en el conocimiento que tiene la importancia de este sacramento, y eso va a retribuirnos una gran bendición. Ahora, la importancia de participar en la cena del Señor, y digo yo que se relaciona en el pasado, porque Cristo dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 22, verso 19: y tomó el pan y dio gracias, hablando de Jesús, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lo que Jesús les estaba diciendo es: de aquí en adelante ustedes van a participar de esta ordenanza, pero lo van a hacer conscientes de la importancia que tiene. No lo van a hacer por hacerlo o por costumbre. Lo van a hacer en el entendido de que cada vez que participen, ustedes van a recordar el por qué yo vine a la cruz, fui a la cruz, y el por qué morí en la cruz.
Jesús le dice a sus discípulos, eso es bien importante que no se les olvide. ¿Cuál fue el motivo por el cual yo vine a este mundo, fui a la cruz y morí en la cruz? Amén. O sea, en memoria, lo que les estaba diciendo Jesús, cada vez que participen de este sacramento, lo harán en memoria de mi muerte, en el entendido de que yo fui a la cruz para redimir al creyente de pecado y para redimirlos de la condenación que les esperaba. Su futuro era el infierno. Su futuro era una eternidad sin mi Padre y sin mí. Pero yo decidí ir a la cruz y morir por ustedes, pagando el precio de vuestra redención. Y lo hice por amor. Y yo quiero que ustedes tengan siempre bien presente los motivos por los cuales yo fui a la cruz. Y que cuando ustedes participen de este sacramento, recuerden y lo hagan ustedes en memoria de mi muerte expiatoria en la cruz del Calvario para redimirlos de sus pecados. Quiero que estén conscientes de esto. Y por eso a veces tomamos un tiempo de reflexión después de participar en la cena del Señor, porque queremos llegar a este punto de decir: Señor, gracias por ir a la cruz en mi lugar. Gracias por establecer un puente entre la humanidad y nuestro Creador para poder allegarnos a Él. Y cuando lo hagamos, poder participar en ese conocimiento con una reverencia delante de nuestro Señor. Es lo más lindo. Porque mediante la cena del Señor somos confrontados de nuevo como creyentes en esa muerte salvadora de Cristo y en la importancia redentora que tiene para nuestras vidas, y no solamente para la nuestra, sino para toda la humanidad. O sea, cuando participamos decimos: Señor, caray, si usted no hubiese ido a la cruz, en ese momento yo estaría perdido, no tendría esperanza de salvación. Y aún aquellos que todavía no le conocen, para ellos tampoco habría esperanza, mi Jesús. Y cuando participamos de la cena del Señor y lo hacemos con ese entendimiento, oiga, hay un agradecimiento en nosotros, hay una reverencia en nosotros, hay una conexión con Dios, que lo único que queremos es adorarle. Oiga, porque déjeme decirle algo: la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la motivación fundamental para seguir de pie, para no volver a caer en el pecado y para poder evitar toda clase de mal. O sea, el saber, hermanos, de lo que Cristo vino a hacer por nosotros, de todo lo que sufrió y de todo lo que padeció. Esto debe ser suficiente para motivarlo a usted y motivarme a mí, hermanos, para no volver a caer en el pecado. O sea, ¿cómo voy a fallarle a aquel que dio su vida
por mí en la cruz. ¿Cómo voy a negar a aquel que recibió los 40 azotes menos uno sobre sus espaldas? Dijo el salmista: sobre mis espaldas araron los aradores. Con el látigo romano hicieron surcos sobre la espalda de nuestro Señor, y Él lo soportó todo para traernos una redención. Su muerte, entonces, joven, señorita, hermano, hermana, eso debe de ser motivo suficiente para poder combatir el pecado, para poder permanecer firmes en nuestra fe. Nuestra sociedad, nuestro mundo en la actualidad, en Semana Santa es cuando más sensibles están, porque ven la Pasión de Cristo en la televisión, y si llegan a ver la Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, pues olvídense, están bien sensibles. Pero pasa Semana Santa pero tú y yo, cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos recordando esto. Dale un fuerte aplauso al Señor. Recuerdo un estribillo de un canto, dice: ¿cómo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien? O sea, no puedo. Por eso la muerte expiatoria de Cristo debe ser suficiente motivo para permanecer firmes. Les escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 22, versículo 23, y el apóstol Pablo les dice: absteneos de toda especie de mal. Pastor, yo lo quiero hacer, pero no puedo. Recuerda lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Sobre todo tú y yo, que ya conocemos del Señor. O sea, recuerda. Y el verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique, pero santifique por completo. Dice: y todo vuestro ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que participemos de la cena del Señor, nos debemos de fortalecer en nuestra fe y en nuestra convicción, porque estamos recordando: Señor, este es tu pan que por nosotros fue molido. Y cada vez que tomemos del vino, podamos recordar: Señor, esta es tu sangre que por nosotros fue derramada en la cruz del Calvario, llevando a cabo un nuevo pacto de misericordia y de gracia sobre nosotros. Y eso debe de motivarnos. Ahora, la importancia de la cena del Señor, hablando de la importancia en el pasado, es que cada vez también que participemos de la cena del Señor, lo debemos de hacer como una acción de gracia. A participar de la cena del Señor, sí, está bien. Y a veces ni siquiera nos concentramos ni pensamos en nada, nada más agarramos el pan, escuchamos la letanía, lo comemos, agarramos el vasito de jugo de uva, lo bebemos, volvemos a escuchar la letanía, terminamos y nos vamos y no pasó nada. No reflexionamos
del por qué estamos participando de la cena del Señor. Y esto es una acción de gracias. Una acción de gracias por las bendiciones de Dios sobre nuestra vida, por la salvación que Dios provee a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice Mateo en su libro, Mateo 26, versículo 27 y 28, dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Señores, nuestros pecados han sido perdonados. Eso nos debe de alegrar. Cuando participamos de la cena del Señor y agarramos el pan y tomamos el jugo de uva, decimos: gracias, Señor, porque mis pecados han sido perdonados. Nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, nuestros engaños, nuestras mentiras, nuestra idolatría, hechicería, falsedad, nuestro egoísmo, nuestro rencor, nuestra envidia, señores, todo ha sido perdonado. Y eso tenemos que tenerlo presente siempre. ¡Wow! Mis pecados han sido perdonados. Mi vida sería un pánico constante, un terror. Mi vida al saber que mis pecados no han sido perdonados. No podría vivir con ello. Sería aterrador el momento de mi encuentro con mi Creador al saber que mis pecados no han sido perdonados. Pero ahora sé que mi Cristo me ha perdonado. ¿Cuántos pecados? Todos. Le dijo a la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella levanta sus ojitos y dice: Señor, todos se han ido. Y el divino maestro le dice, casi tomándola de la mano, levantándola, mirándole a los ojos, le dice: mujer, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Redentor. Por eso cada vez que participamos de la cena, lo hacemos en una acción de gracia. Hay muchas cosas que agradecerle al Señor. Cuando participamos de la cena y que lo hacemos pensando en el presente, lo hacemos en el entendido que participar de la cena del Señor es una comunión con Cristo. Y no solamente una comunión, porque la comunión viene a traernos beneficios de su muerte expiatoria. Yo tengo intimidad con el Señor. Esa intimidad con el Señor me hace partícipe de sus beneficios a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Por eso se dice entonces que la cena del Señor es una comunión con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, pero también una comunión entre nosotros. Una verdadera comunión.
Por eso Pablo estaba molesto con la iglesia de Corintios. Porque lo que menos quiere Dios ver son conflictos dentro de su iglesia, murmuraciones dentro de su pueblo, estar atacándonos unos a los otros, estar señalándonos unos a los otros, estar viendo los defectos de los demás. Y no, ese famoso coro de antaño, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Amén. Pero a veces nos enfocamos en los defectos de los demás, olvidándonos que nosotros estamos también llenos de defectos, que señalamos la paja en el ojo de nuestro hermano y no podemos ver la viga que tenemos en nosotros. Al participar de la cena del Señor, es una comunión, es una intimidad con Dios, es participar de sus beneficios a través de su muerte expiatoria, y es participar de la comunión de los unos para con los otros. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios en el capítulo 10, primera carta, versículo 16 y 17. Y Pablo les dice: la copa de bendición que bendecimos, y luego les hace una pregunta: ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? O sea, el participar de esto, les dice, ¿que acaso no se trata de participar de una intimidad con nuestro Señor? Y si participamos de una intimidad con el Señor, ¿tendremos tiempo para lo demás? Y luego dice: el pan que partimos, y vuelve a hacerles una pregunta a la iglesia de Corintio. Dice: ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Cuando comemos el pan, ¿que acaso no estamos recordando cómo el Cristo de la gloria padeció por ti, por mí, por nuestros pecados? Entonces, ¿por qué estás pensando otra cosa? ¿Por qué están actuando así, iglesia de Corintios? El verso 17 dice: siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Oiga, somos un cuerpo. A ver, dele un puñetazo a su ojo. A ver, déselo. No le quiere pegar, bueno, un piquete de ojos a su ojo, no al de su vecino. Píquese el ojo. ¿Por qué no lo hace? Porque es su cuerpo. ¿Sí o no? El que está a su lado forma parte del cuerpo de Cristo. Tal vez está alto, tal vez está chaparro, tal vez está flaco, tal vez está gordo, tal vez está feo, tal vez está guapo, tal vez está greñudo, tal vez está pelón. Es parte del cuerpo de Cristo. Usted no le puede picar los ojos. ¿Nos queda claro? Siendo un solo el pan, o sea, Cristo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Jesús es el pan de vida y de él comemos todos. Como dijo un ex pastor: ¿qué estás ahí? ¿Qué estás ahí? Un pastor medio gringo, pocho. ¿O qué estás ahí?
Ya, ¿por qué te estás portando así? Cada vez que participamos, Señor, ayúdame a tener comunión con mi cuerpo. Cuando vea a alguien, piense en esto: caramba, esa es parte de mi cuerpo. Es parte de tu cuerpo en Cristo Jesús. Es parte del cuerpo. Ahora entiendo por qué hay muchos que dicen: ay, no me gustan mis manos, no me gustan mis pies, no me gusta esta lonja. Es parte de tu cuerpo. No porque no te guste la vas a cortar. Ay, esta lonja, tráeme el cuchillo, déjame la quito. No. Amén. Trabajas con ella. Amén. Trabajas con ella. Y te pones a la línea y ahora sí, mira qué chula lonja tengo. La amas. La cena del Señor en el presente es también, cuando participamos de ella, es un reconocimiento, y no solamente un reconocimiento, es una proclamación del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Y como creyentes, hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, lo que debemos hacer es reafirmar el señorío de Cristo y la consagración, o sea, y nuestra consagración a hacer la voluntad de Él, a permanecer fiel a Él, a resistirnos al pecado y a identificarnos día con día con la misión de Jesús. Yo participo, y al participar lo puedo declarar o lo puedo pensar, y en mi mente o a través de mis labios digo: reconozco que usted, Señor Jesús, sigue siendo eso, mi Señor y mi Salvador. Y como reconozco que usted es mi Señor y mi Salvador, me comprometo y me sigo comprometiendo a consagrarme más a usted, a esforzarme por hacer su perfecta voluntad, a permanecer fiel en medio de la tentación, a resistir al pecado, y me identifico con la misión suya de proclamar las buenas nuevas a través del nuevo pacto que hizo. Eso es participar de la cena del Señor. Eso es estarlo recordando, hermanos. En Mateo capítulo 26, versículo 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ojo, dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos. ¿Por qué no dirá que por todos es derramada? Si el Evangelio de Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos. ¿Por qué aquí dice que nomás que por muchos, no dice que por todos? ¿Sabes por qué? Bueno, es sencillo. Porque el sacrificio de Cristo se hace efectivo solamente en aquellos que creen y que le reciben como su Señor y como su Salvador. Y en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, Él sabía que no todos le iban a creer y que no todos le iban a aceptar como su Señor y como su Salvador.
Entonces este sacrificio que era para todos no se hace efectivo en todos, solamente en los que creen y en los que le reciben como su Señor y como su Salvador. Por eso dice que por muchos, no por todos, por muchos. La importancia, hermanos, de la cena del Señor, pensando en el futuro. La cena del Señor es una anticipación del futuro reino de Dios. Es una anticipación del futuro reino de Dios y del futuro banquete mesiánico, cuando todos los creyentes estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos tan enamorados de este mundo y nuestra mentalidad está puesta en las cosas de este mundo, que a veces se nos olvida pensar en lo que nos espera. ¿Te imaginas? Hace muchos años, cuando mi madre todavía vivía, el pastor de la iglesia constantemente tenía invitados a su iglesia. Y siempre le decía a mi madre: hermana María, ¿no quiere preparar una cena para llevar a los hermanos que nos visitan a cenar a su casa? Y a mi madre le encantaba. Era de esas mujeres que cualquiera que llegaba a la iglesia lo quería tener en la casa dándole de comer. Así como usted hoy en día. Ya cualquier invitado a la iglesia y se acerca con el pastor y dice: yo estoy dispuesta para prepararle la cena al hermano. Así igualito, 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 así como usted. Pero un día mi madre supo que iba a ir uno que toca el acordeón. No era Paulino, era el otro, Tony Sauceda. No, y mi madre era de esa música, Tony Sauceda. Y mi madre estaba esperando que el pastor le dijera, porque casi siempre era de cajón. Y mi madre veía que no le decían, se había terminado el culto y que no le decían y que no. Y ahí nosotros: ya vámonos, ma, espérate, ma, ya se acabó, vámonos. Esperas. Y no le decía nada. Mi madre ya no aguantó, ya no soportó. Era Tony Sauceda, no era cualquiera. Y va y le dice: hermano, pero como molesta, como ofendida, ¿no va a llevar a los hermanos a la casa a cenar? Sí, hermana. ¿No le he dicho? No, hermano. Ay, hermana, si ya sabe que siempre los llevamos ahí con. Pues dígame, hermano. Ahora sí, vámonos, muchachos, vámonos, corre. Para preparar la cena. ¿Qué voy con esto, iglesia? Déjeme ir para allá. Nos espera un banquete mesiánico. Vamos a comer con el Cristo de la gloria, participar de la cena del Señor, viéndolo en un aspecto futurista. Es decirnos a nosotros mismos: caray, un día participaré de la mesa del Señor, con el Señor a su lado. Me sentaré con Él. Me sentaré con Él. Amén.
Mateo 8:11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Nos sentaremos. Marcos 14:25 dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Dijo Jesús en la última cena: señores, esta es la última copa que me tomo. La que sigue me la tomaré con ustedes en el reino de los cielos. Me la tomaré con ustedes. Pero mientras eso sucede, ustedes participen de este sacramento y recuerden lo que les estoy diciendo con esa esperanza bienaventurada. Por eso, hermanos, todo esto hace que esperemos el inminente regreso de Cristo por su iglesia. Y no es que nos queramos morir, no. Pero es que lo que nos espera no se compara con nada de esta tierra. Con nada. Con nada. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios capítulo 11 en su primera carta, versículo 26, y dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos de la cena del Señor y le decimos a la sociedad: Cristo viene pronto. Participamos de la cena del Señor y le decimos a los que amamos: Cristo viene pronto. ¿Estás listo como las 5 prudentes? ¿O estás como las 5 insensatas? Cada vez que participamos de la cena del Señor, le decimos a quienes amamos: cuidado, la puerta se puede cerrar y te encontrarás sin aceite. Y aunque vayas a comprar, será demasiado tarde, porque las puertas se cerrarán. Gracias, Señor, por la agüita. Amén. Qué lindo es Dios. Entonces tenemos que participar de la cena del Señor consciente del pasado, del presente y de lo que nos espera. Y eso es suficiente motivo para permanecer firmes. La cena del Señor solo cobrará esa importancia si como creyentes nos acercamos al Señor con una fe verdadera, con una fe verdadera, con una oración sincera y con una dedicación a la palabra y a la voluntad de Él, en el entendido de que: Señor, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya, sino la tuya. Entonces, hoy vamos a participar de la cena del Señor y lo vamos a hacer conscientes de lo que esto representa, lo que representó en el pasado, que fue la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, de lo que representa en el presente, de esas bendiciones que nos trae la muerte expiatoria, y lo que representa en el futuro, lo que nos espera en las bodas del Cordero. Amén. Lo vamos a hacer, vamos a participar de ello y lo vamos a reflexionar aquí en la mente. Voy a invitar a nuestros hermanos sugieres que pasen
para hacer oración por estos elementos de la cena del Señor, que representa, el pan representa el cuerpo y el jugo de uva representa la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. No es el cuerpo de Cristo y no es la sangre de Cristo. Pónganse aquí al frente, hermanos. Representan el cuerpo y la sangre, y lo hacemos en memoria del Señor. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos primero que nada a orar por estos elementos para que sean bendecidos. Les voy a pedir que toquen un himno solemne que nos va a ayudar a orar y nos va a ayudar a que nuestros hermanos ujieres pasen por los lugares de nuestros hermanos y puedan distribuir esto. Pero lo vamos a hacer bien conscientes, bien conscientes. Oremos. Señor, una vez más estamos delante de su presencia. Hemos traído a este altar los elementos que representan su cuerpo y su sangre. Ese cuerpo que fue molido por nosotros en la cruz del Calvario. Su cuerpo. Ese cuerpo que el látigo romano desfiguró. Lo hizo toda una llaga. Lo desfiguró. Le dejó sin hermosura, como dice Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de usted el rostro. Usted fue menospreciado y no lo estimamos. Señor, oramos por este jugo de uva que representa su sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa preciosa sangre carmesí que iba a pagar el precio de nuestra redención, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Señor, presentamos estos elementos, pedimos sean bendecidos, que sean bendecidos, y que cuando la iglesia participe de ellos lo haga consciente de la importancia que tiene el participar de esta ordenanza, pensando en los beneficios del pasado, del presente y del futuro. Gracias damos por ellos, en su nombre, Jesús. Amén, amén. Les invito a que pasen, ujieres, y tomen una fila y empiecen a cubrir todos y cada uno de ellos. Oh, santo eres. Reflexiones sobre lo que hemos hablado. Reflexiones sobre lo que Jesús tuvo que pasar y experimentar. Reflexiones sobre este concepto. Él lo hizo porque te ama. Porque te ama. Y porque no podía dejarte a la aventura. Desde su trono, Él dijo: heme aquí, Señor,
envíame a mí. Y en su decisión, Él optó por venir y pagar el precio. Reflexiona también que su muerte expiatoria nos trae beneficios. Y el primero y más grande beneficio que nos trae es el perdón de nuestros pecados. Y hay otro beneficio. Cuando escribe el profeta en Isaías y dice: por su llaga, por su llaga fuimos nosotros curados. No puedes perder tu fe. No puedes dejar de creer. Y no lo puedes ni lo debes de hacer, porque su palabra nos lo sigue enseñando que así es. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará, conforme sus propósitos y conforme su voluntad. Entonces yo tengo que pensar y decir: gracias, Jesús, por todos los beneficios que trae tu muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Y hoy lo recordamos, hoy lo traemos a nuestra memoria, y hoy creemos que sigue vigente, que no es obsoleto, que usted está vivo y que nos sigue oyendo. En esto pensar. Estamos todos listos, no falta nadie. Doy lectura en Corintios capítulo 11, verso 23. Dijo el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Este es mi cuerpo, que por vosotros fue partido, diciéndonos: el precio fue pagado. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos. Ahora quiero invitarte que vengas al altar y adoremos a aquel que merece ser adorado, y que vengas con esa mentalidad de decirle: gracias por el perdón de mis pecados, y que reflexiones sobre los beneficios que trae esa muerte expiatoria.
Ven con tu familia. Ven con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ven. Ven. Adóralo. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue mucho. Fue mucho. Y hoy estamos celebrándolo. Estamos recordando qué lindo es el Señor. Adoramos al Señor. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre fuera